Muy buen día, mi nombre es Laura Acosta y a continuación, junto con mi compañera Sofía Rincón, les vamos a exponer y explicar algunas razones matemáticas que se necesitan para trabajar todo esto acerca de títulos y acerca de cartera. Entonces, primero que todo debemos entender que una cartera está compuesta por títulos y los títulos son como acciones. Entonces, para encontrar todo lo que necesitamos de la cartera, primero necesitamos encontrar los valores y averiguar cada uno de los valores de los títulos. Entonces, la primera fórmula que tenemos es la rentabilidad media del título, la cual vamos a encontrar a través de la rentabilidad del título en cada periodo. Como este paper fue realizado desde el 2008 hasta el 2013, que son 5 años, se analiza que son 4 periodos anuales. Entonces, no serían 5 periodos anuales, sino son solo 4 periodos anuales. Entonces, en este caso vamos a encontrar la rentabilidad del título en cada periodo anual, que sería esta sumatoria, y eso se divide en el número de periodos que se trabajarían para ese título. En la primera fórmula, para hallar la rentabilidad media del título, en el numerador tenemos que hacer la sumatoria de la rentabilidad del título en cada uno de los periodos anuales y esto dividirlo en los periodos totales que tendrá el título. Luego tenemos la rentabilidad media del mercado, que es similar a la del título, pero entonces con la rentabilidad del mercado en esos periodos anuales se realiza la sumatoria y esto se divide en el número de periodos. Para hallar la rentabilidad media del mercado, tenemos que hacer en el numerador la sumatoria de la rentabilidad del mercado en cada periodo de tiempo anual y eso dividirlo en el número de periodos que va a tener. Bueno, luego tenemos la varianza de la rentabilidad media del título, la cual nos hace referencia a ese riesgo que va a estar aproximado en el título, y la resolvemos de la siguiente manera. Entonces, en el numerador tenemos la sumatoria de la rentabilidad del título elevado al cuadrado, porque la varianza siempre es elevado al cuadrado, y se divide en el periodo que se va a evaluar. A esto se le resta la rentabilidad media del título y también se eleva al cuadrado. Entonces, con esta fórmula obtenemos la varianza de la rentabilidad media del título. Para hallar la varianza de la rentabilidad media del título, recordemos que la varianza es el riesgo, así que en esta fórmula, en el numerador, debemos realizar la sumatoria de la rentabilidad del título en cada periodo de tiempo anual y elevar esto al cuadrado y así poder dividirlo en el número de periodos. Al tener este resultado, le debemos restar la rentabilidad media del título en este periodo de tiempo y elevarlo al cuadrado. Para hallar la varianza de la rentabilidad del mercado, en el numerador debemos realizar la sumatoria de la rentabilidad del mercado en cada periodo de tiempo anual y esto poder dividirlo sobre el número de periodos. Teniendo este resultado, debemos restar la rentabilidad media del mercado en este periodo de tiempo y elevarla al cuadrado para poder obtener el resultado final. Entonces, es la misma operación, pero cambiando los valores con los del mercado. Entonces, tenemos la sumatoria de la rentabilidad del mercado elevada también al cuadrado, dividido el número de periodos que se vayan a trabajar, y a esto se le resta la rentabilidad media, pero del mercado, elevado igualmente al cuadrado. Luego tenemos acá la covarianza entre la rentabilidad del título y la rentabilidad del mercado. Entonces, la covarianza, que es la que es la que encontramos a partir de la multiplicación entre la rentabilidad del título por la rentabilidad del mercado, pero entonces a esto se le debe hacer toda la sumatoria de los periodos y se divide también en el número de periodos que se vayan a analizar. Y luego le restamos la rentabilidad media de los títulos y esto se multiplica con la rentabilidad media, pero del mercado. Para poder hallar la covarianza entre la rentabilidad del título y la rentabilidad del mercado, en el numerador debemos multiplicar los rendimientos del título con los rendimientos del mercado. Y esto hacerlo con cada número de periodos. Al tener este resultado lo debemos dividir en el número de periodos. Después debemos restarle el producto de la rentabilidad media del título en ese periodo de tiempo determinado con la rentabilidad media del mercado en ese mismo periodo de tiempo y así se podrá obtener el resultado.
Cuando el resultado de la covarianza es positivo, quiere decir que ambas variables que se están estudiando van en la misma dirección, es decir, que son directamente proporcionales. Y cuando este resultado es negativo, quiere decir que cada una va en dirección opuesta y son inversamente proporcionales. Entonces, bueno, acá nos hacen la explicación pues de lo que es cada símbolo. Luego debemos encontrar el alfa del título. Entonces, para el alfa del título tenemos que hacer una resta entre la rentabilidad media del título y la multiplicación de beta del título con la rentabilidad media, pero del mercado. Para poder hallar el alfa del título, debemos hacer la resta entre la rentabilidad media del título y el beta de la rentabilidad media del mercado. A continuación tenemos la beta del título, donde vamos a calcularla por medio de una división. Entonces, en el numerador encontramos la covarianza de la rentabilidad del título con la rentabilidad del mercado. Y esto lo debemos dividir en la varianza de la rentabilidad, pero solamente del mercado. Para poder hallar el beta del título, en el numerador debemos tener la varianza de los rendimientos de los títulos en el periodo y los rendimientos del mercado en el periodo de tiempo establecido. Esto poder dividirlo sobre el denominador, el cual debe ser la varianza de la rentabilidad del mercado. Si el resultado de beta da por encima de 1, quiere decir que el título fue demasiado volátil. Si el resultado es por debajo de 1, quiere decir que el título tuvo muy poca volatilidad. Y si el resultado es igual a 1, quiere decir que el título se mantuvo estable. Ya teniendo cada título, ahora sí debemos conformar lo que es la cartera. Y para esto están las siguientes fórmulas. Luego encontramos el alfa de la cartera. Entonces acá esto lo debemos calcular. Se hace la multiplicación del alfa del título en el periodo de tiempo con la ponderación del título del número total de títulos de esta cartera en el periodo de tiempo que fue establecido. Para hallar el beta de la cartera se hace el producto del beta del título en cada periodo de tiempo con la ponderación del título en el número total de títulos de la cartera en ese periodo de tiempo, y esto hacerlo con cada uno de los periodos. Si el beta de la cartera está por encima de 1, quiere decir que la cartera fue demasiado volátil. Si da 1, quiere decir que en conjunto todo fue muy estable. Y si da inferior a 1, quiere decir que en conjunto fue muy poca la volatilidad que se utilizó. Para hallar la rentabilidad de la cartera vamos a tener que usar 3 de los resultados que ya pudimos obtener anteriormente, los cuales son el alfa de la cartera, el beta de la cartera y la rentabilidad del mercado en ese periodo de tiempo. Inicialmente debemos multiplicar el beta con la rentabilidad del mercado en el periodo de tiempo y a este resultado poder sumarle el alfa de la cartera. Finalmente, para cumplir nuestros objetivos, debemos trasladar los valores que ya hemos encontrado en las fórmulas que nos hacen falta. Entonces tenemos la rentabilidad de la cartera, que se resuelve por medio de la sumatoria de alfa con la sumatoria de beta, y esto lo multiplicamos con la rentabilidad media del mercado. Todos estos valores ya han sido encontrados y explicados anteriormente por mi compañera Sofía, entonces solamente debemos trasladarlos. Para encontrar la varianza de la cartera, entonces debemos, primero que todo, multiplicar la varianza de la rentabilidad del mercado con la varianza de los residuos de la cartera, y a esto se le suma el beta de la cartera. Para hallar la varianza de la cartera, inicialmente debemos multiplicar la varianza de la rentabilidad del mercado con la varianza de los residuos de la cartera, y a este resultado sumarle el beta de la cartera, que también ya fue hallado anteriormente. Para hallar la varianza de los residuos de la cartera, debemos multiplicar la varianza de los residuos en el periodo de tiempo con la ponderación del título en el número total de títulos de la cartera, y hacer esto con cada periodo de tiempo. Para hallar la varianza de los residuos del título, tenemos la varianza del título y a esta le debemos restar el producto de beta del título. Por último, cabe destacar que cuando encontramos la covarianza, debemos tener en cuenta que si nuestro resultado es mayor a 1, es porque estos títulos son demasiado volátiles. Si son igual a 1, es porque se mantienen en unos valores constantes y estables.
y si es menor que 1 significa que es muy poco volátil. Cuando también encontramos todo lo relacionado con varianza, quiere decir el riesgo que nos va a representar estos resultados. Y para las últimas fórmulas, pues ya hemos encontrado los valores anteriormente, entonces solamente debemos trasladarlos y operarlos.